Nacional. Ya tenemos en la línea a Ernesto Núñez, periodista y subdirector de información en el medio Animal Político, uno de los portales nacionales más importantes, porque por fin la UNAM reconoció y confirmó el plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. Ernesto Núñez, te saludo con muchísimo gusto esta mañana en Proyecto Puente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y pues desearles feliz año a ti, a Luis Alberto y a todo el auditorio, desde luego, de Proyecto Puente. Feliz año también a todo el equipo de Animal Político, quien por cierto han investigado puntualmente todo este tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel y sobre las implicaciones que ha tenido, todas las vueltas que ha dado este asunto, que sin duda fue uno de los más álgidos antes de que se acabara el 2022. Pero ¿qué es lo que han encontrado ustedes últimamente, Ernesto? Pues mira, aquí el tema es, en realidad, digamos, quienes han hecho la investigación, pues al final fue las instancias universitarias que encontraron, digo, aquí lo que, digamos, ahorita ya estamos como en una segunda etapa de este conflicto. La primera etapa era, pues cuando Yasmín Esquivel era una probable candidata, con muchas posibilidades en algún momento a ser la presidenta de la Corte, ¿no? De hecho, eso es lo que supongo que detonó el hecho de que se haya hecho esta investigación, que al final fue Guillermo Sheridan quien la hizo y quien la reveló acerca del plagio. Lo que ha venido ocurriendo, bueno, lo primero que ocurrió es que esta revelación le cerró el paso a Yasmín Esquivel a la presidencia de la Suprema Corte. Eso es lo primero que hay que decir. Y en consecuencia le abrió el paso a la ministra Norma Piña, cuya elección como presidenta creo que fue bien recibida en general por la academia, por la prensa, por cierto sector de la política. Desde luego no cayó bien en Palacio Nacional, ¿no? Por donde se apostaba más por Yasmín Esquivel, desde luego. Ahora, el tema abre un asunto más de fondo, que es el tema de las tesis, ¿no? Entonces aquí la UNAM pues está jugando su prestigio. Entonces, para la UNAM era un tema muy incómodo el asunto de la tesis, porque sí es muy obvio que alguno de los dos tesistas plagió. Es decir, si uno revisa el documento, pues es claro que hay una coincidencia total prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo primero que dijo la UNAM. Se hizo esta investigación en la FES Aragón, de donde son egresados tanto la ministra como el tesista presuntamente original de esta tesis. Después Yasmín Esquivel dijo que no, que ella escribió primero la tesis y la habían plagiado a ella. Pero bueno, en medio de esa polémica, para la UNAM era un tema muy importante, porque lo que está en juego es nada más y nada menos que el prestigio de la UNAM, y digamos que el prestigio de todos aquellos que hemos hecho una carrera y nos hemos titulado en la UNAM, ¿no? Que somos millones de mexicanos, ¿no? Que tuvimos el privilegio de estudiar en la UNAM. Entonces, la UNAM lo que ha dicho ya, de manera definitiva, es si hubo un plagio, sí se confirma que la ministra plagió esta tesis. Eso es lo que, digamos, lo nuevo que sabemos del tema, pero dejo en manos de la SEP la validación o no de su título, ¿no? Ayer el presidente López Obrador dijo muy enfáticamente que pues la UNAM se había lavado las manos, que era como Poncio Pilatos, de por sí ya traía pleito con la UNAM, digamos, y pues esto reaviva este tema. Pero creo que para la UNAM era muy importante sí dejar en claro que no puede permitir que dos tesis idénticas sigan avalando el título profesional de dos personas. Ahí alguien hizo trampa. Los focos se han puesto, por otro lado, en la asesora de tesis, que es una asesora muy productiva. Hay muchos testimonios, seguro los has escuchado, de gente que se dedica a asesorar tesis y que dice, pues yo en 30 años he asesorado, no he llegado ni siquiera a 100 tesis, y esta asesora tenía 500 tesis. Entonces es una cantidad impresionante que sí genera sospechas sobre la calidad de la asesoría de esas tesis y la posibilidad de que haya pues una especie de tráfico de tesis, ¿no? Es muy lamentable, pero es el problema que enfrenta la UNAM en este momento, todavía diría yo. Ahora, lo que ha ocurrido en estos días, y que es un poco lo que consignamos, por ejemplo, el día de hoy, es que ya están saliendo varios grupos. Ayer
salió el Consejo General de la Abogacía Mexicana, que es un órgano integrado por colegios de abogados de todo el país, salió a decir que la ministra debe renunciar, porque no puede estar en ese cargo con una tesis falsa. Y por otro lado, el Grupo Plural en el Senado de la República ha dicho que ellos mismos van a promover un juicio político en contra de la ministra, porque la Constitución establece que un ministro de la Suprema Corte de Justicia no puede estar bajo sospecha de fraude, y el plagio es una manera de hacer fraude. Entonces, yo creo que este capítulo no ha terminado, el episodio de Yasmín Esquivel, la misma ministra pues está en este problema, este señalamiento, no se acaba con el simple hecho de decir, bueno, ya no fui presidenta de la Corte y vámonos a otra cosa, sino que será, lamentablemente para ella, pues una sombra que la seguirá persiguiendo durante mucho tiempo, ¿no? Precisamente el tema de la asesora de tesis, Marta Rodríguez, es un tema que está en investigación administrativa por parte de la UNAM. Ha sido cuestionado también desde diferentes vertientes y analizado también por quienes, como tú bien mencionas, han sido asesores de tesis que dicen, bueno, asesorar una tesis no es una labor fácil. Claro. E incluso también se localizaron pues otras tesis universitarias también con similitudes, con cosas bastante parecidas que fueron pues llevadas en asesoría por la misma persona, quien también ha dado pocas declaraciones al respecto en lo que va pues el trayecto de esta investigación, que al final de cuentas resultó ser un escándalo que puso en jaque y en la mira diferentes aspectos, Ernesto. Así es, y mira, pues uno de los temas, por ejemplo, que se ha debatido es la ministra, pues antes presidió un tribunal de justicia administrativa, tiene una larga trayectoria como jueza, digamos, y una larga trayectoria en una carrera judicial que, como bien sabes, pues es una especie de gueto muy especializado donde solamente algunos entran. Es como una élite, digamos, dentro del servicio público, por cierto, muy bien pagada, con grandes privilegios, y está a esos niveles en el Poder Judicial, con una tesis en duda. Híjole, pues es muy complicado, y puede generar un problema, que cualquiera que haya sido afectado por una resolución de esa jueza, de esa presidenta de un tribunal, de esta ministra, a lo mejor podría ir ante el Poder Judicial y decir, oye, yo fui afectado por una resolución de la ministra y quiero impugnar esa resolución porque resulta que la ministra no tenía las credenciales suficientes para ser ministra. Esa es otra vertiente que podría llegar a ser muy grave en el caso de que alguien llevara hasta allá un litigio a partir de la ya invalidez de una tesis. Ahora, sí hay que dejar muy claro al auditorio, la UNAM lo que dijo es, sí hay indicios de que la tesis fue plagiada, pero la UNAM no está invalidando el título. Eso se lo dejó como responsabilidad a la SEP, que tiene una oficina cuando uno se titula en la UNAM te da el título universitario, pero la cédula profesional te la expide la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Entonces, lo que está diciendo aquí la UNAM es, dejo en manos de la Secretaría de Educación Pública validar o no validar la cédula profesional. De alguna manera, ayer el presidente ya dijo que la SEP hará ese trabajo, no adelantó que hará, pero bueno, pues insisto, para desgracia de la ministra y de la propia UNAM, diría yo, pues el tema va a seguir ahí hasta que no quede perfectamente claro qué va a pasar con el título de la ministra, ¿no? Y queda también pues un precedente para todos los que están actualmente realizando sus tesis universitarias, que vean la importancia que puede tener ser honesto con un trabajo de este tipo desde un principio, porque no saben si dentro de 20, 30, 40 años, pues claro, cuando quieran aspirar a un cargo tan alto como puede ser ministro de la Suprema Corte, o también le pasó al presidente Peña Nieto con su tesis universitaria, que también resultó ser plagiada, pues siempre va a haber un periodista de investigación o varios que puedan encontrar pues importantes hallazgos al respecto. Ernesto, te agradezco tu participación esta mañana en Proyecto Puente y por supuesto que estaremos al pendiente de las investigaciones de Animal Político. Muchísimas gracias, de verdad, y en efecto, los tiempos han cambiado y a lo mejor antes se podía hacer miles de cosas en la impunidad. Hoy, afortunadamente, hay mecanismos ciudadanos, el periodismo es uno de ellos,
para impedir que ocurran este tipo de cosas y que queden perfectamente impunes, ¿no? Pero bueno, tienes toda la razón en tu comentario. Muchísimas gracias por la llamada. Gracias, Ernesto. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Son 7 de la mañana con